como decía, un poco nerviosa y pidiéndole al Señor que Él sea hablando a través de mi vida, como siempre lo hace. Amén. Estaba meditando mucho acerca de esta palabra, sobre las cosas perdidas. Y me puse a reflexionar, ¿qué es lo más valioso que a nosotros se nos ha perdido? ¿Qué es lo más valioso? ¿A cuántos se les ha perdido dinero? Usted llevaba el dinero allí en su billetera, en su bolsillo, no sé, y a usted se le perdió el dinero. ¿Usted cómo se pone? Realmente triste. O que se le pierda a uno algo muy preciado, se pone uno triste a buscar. ¿Cuántos han revolcado su casa buscando algo valioso? Dice que yo alzo la mano. ¿Cuántos se les ha perdido un documento importante? Ay, Dios mío, Señor. ¿Y dónde coloqué ese registro de matrimonio? ¿Y dónde lo guardé también? Que no sé dónde lo coloqué. Oh, Señor Jesús, ¿a cuántos se les ha perdido ese documento importante? O refundido. Y estábamos hablando de las cosas que se pierden, importantes, porque si no fuera importante nosotros no lo buscaríamos. Pero casi siempre las cosas que se nos refunden, las cosas que se nos pierden son las más importantes. Amén. Pero ¿cuántos de ustedes les pasó algún día o les pasa? Yo tuve una experiencia demasiado difícil en mi vida. Yo creo que es la experiencia más dolorosa que yo he tenido, y es haber perdido la presencia del Espíritu Santo. ¿Cierto? Cuando el Señor nos llamó al ministerio, y pues yo anhelaba en ese momento yo estaba trabajando, estaba haciendo mi función como docente, pero yo quería seguir haciendo lo mismo. Y el Señor me llamó y el Señor me dijo: quiero que estés en mi obra, quiero que estés en mi obra. Y cuando uno desprecia un llamado, cuando uno desprecia la voz de Dios, el Espíritu Santo se contrista, el Espíritu Santo de Dios se entristece. Y creo que fue la experiencia más amarga de mi vida haberle dicho al Señor: no, Señor, yo necesito irme a trabajar. Como diciendo, lo tuyo como que no es tan importante. Y haber rechazado, vino ese dolor, y oraba y no sentía nada, como decía una canción por ahí. Le pedía al Señor, nada sentía, le pedía el perdón. Y les cuento, pues no quiero profundizar porque muchos ya saben el testimonio, que llamé a mi abuelita, que era una intercesora guerrera, una mujer de Dios. ¿Cuántas abuelitas hay acá? Abuelitas, pero no todas son intercesoras, no todas doblan sus rodillas para orar por su iglesia, no todas doblan sus rodillas para orar por su familia, pero mi abuelita era una intercesora guerrera, se puede decir, una intercesora guerrera. Y yo la llamé y le dije: ay, no, abuelita, lo que pasa es que quiero que estoy pasando unas hojas de vida porque necesito trabajar. Y mi abuelita llega y dice: ¿cómo así, mi hijita? ¿Usted prefiere ir a servir a los hombres que servirle a Dios? Y yo quedé. Y fui y pasé una hoja de vida antes de llamar a mi abuelita a un colegio que es cristiano, con énfasis cristiano. Y pasé mi hoja de vida y me estaban haciendo la entrevista porque califiqué, me estaba haciendo, y la directora, una mujer de Dios, me dijo: pero ahorita ¿usted qué está haciendo? Y yo le dije: no, yo soy pastora de tal. ¿Cómo así? Me dijo las más palabras: ¿usted va a venir a servirle a los hombres antes que a Dios? ¿Va a dejar el llamado de Dios? Y eso me lo estaban diciendo hombres. Pero el Espíritu Santo dentro de mí estaba llorando, estaba entristecido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona muy importante en nuestras vidas. Y así como nosotros, cuando recibimos a Jesús,
viene el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Y alguien puede decir, levanto mi mano, pero ¿cuántas veces se nos olvida quién está entre nosotros? En la vigilia el Señor me hablaba y me decía, dígales Espíritu Santo. Espíritu, punto, Santo. Porque a veces nosotros creemos que el Espíritu Santo es cualquier persona, que el Espíritu Santo lo podemos ofender de cualquier manera y nada pasa. Pero el Señor dice, cuando nosotros recibimos, ¿cuántos aquí recibieron a Jesús como Señor y Salvador? Levante su mano, yo quiero ver quién no. Edgar todavía no. Tranquilo. Cuando nosotros recibimos a Jesús, esa experiencia que alguien nos predicó, esa experiencia que alguien nos dijo, mira, ¿quieres aceptar a Jesús? Jesús murió en la cruz. Muchas veces nosotros pasamos y no sabíamos ni qué estaba pasando, porque veníamos del mundo, porque estábamos lejos de Dios, porque la primera experiencia que nos hablaron de Dios fue a través de Jesús y su obra redentora, pero no entendíamos absolutamente nada. Pero algo sucedió en ese día, algo importante sucedió, y es que la presencia, diga Espíritu Santo, diga Santo. Ese Santo está en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo no se siente cómodo en todos. En todos no se siente. En muchos está llorando. En muchos está triste. Y vemos en la palabra del Señor, estaba mirando a una persona, a un hombre que nos da la palabra del Señor como ejemplo, para que no nos pase a nosotros, porque son ejemplos. Y ese hombre es Saúl. Saúl fue llamado por Dios. ¿Quién ungió a Saúl? Samuel, ¿cierto? Y vinieron y ungieron a Saúl. Lo ungieron con un propósito. ¿Cuál era? Servir, ¿cierto? Porque el pueblo estaba cansado de que ser dirigido por esos sacerdotes y querían rey. Y fue elegido Saúl, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Yo vi que vino la presencia, el Espíritu de Dios vino en un hombre como Saúl. Y Saúl pudo experimentar la presencia de Dios. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios cuando usted ora? Cuando usted viene a la iglesia. Yo sé que muchas veces la gente dice, mire pastora, yo no quería volver a la iglesia, pero aquí estoy. En la vigilia decían algunas personas, yo no quería venir a la vigilia porque estaba cansado, porque me dolía aquí, me dolía allí, pero vinieron. Y sentimos la presencia del Espíritu Santo. Y Saúl fue una persona que sintió en algún momento la presencia del Espíritu Santo, porque fue ungido. Pero ¿qué pasó con la vida de Saúl? Primero de Samuel 14. Primero de Samuel 16:14. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, ¿el espíritu de quién? Jehová. ¿Se apartó de quién? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Cuando Saúl fue ungido, vino el Espíritu de Dios para poder gobernar. Cuando usted se acercó a Jesús, cuando se convirtió en un hijo de Dios, dice, vino el Espíritu Santo para que le ayudara, porque Él es nuestro consolador, nuestro ayudador. Usted sin el Espíritu Santo no puede hacer nada, mi amado hermano. Absolutamente nada. Aún para orar necesitamos al Espíritu Santo que interceda por nosotros con gemidos indecibles. Porque muchas veces no sabemos orar como es correcto.
Pero dice que allí en donde estamos leyendo primero de Samuel 16:14, dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Qué triste escuchar eso, ¿no? Cuando somos llenos de Dios, cuando vemos que nuestros hijos están llenos de Dios, cuando vemos que nuestra familia, el hermano de la iglesia está lleno de la presencia de Dios, estamos felices. Pero cuando decimos, el Espíritu Santo se apartó de tal persona, ¿cómo se siente? Y es que el llamado de Dios a ser hijos de Dios, a servirle también a Él, es demasiado importante. Eso no es para jugar, eso no es para tener y votar. Eso no, la vida cristiana, la vida con el Señor, no es para cogerlo por deporte. Porque usted está delante del alfa y del omega, del principio y del fin, del Dios todopoderoso, del Dios que tiene misericordia y amor, pero que cuando nosotros perdemos la presencia de Dios, vienen consecuencias. Y vemos allí una consecuencia que le sucedió a Saúl. Dice que vino un espíritu malo sobre él. Mientras él tenía el Espíritu Santo, estaba protegido. Usted no sabe cuánta protección Dios le ha dado a usted. Usted ni se imagina. Porque el Espíritu Santo habita dentro de usted. Porque aún para tomar decisiones, el Espíritu Santo nos guía. Dice que el Señor endereza nuestros pasos. Pero ¿a quiénes? A quien abre sus oídos, a quien lo honra, porque el Señor dice, yo no honro a cualquiera. Yo no honro a aquel que me dice solamente Señor, Señor. Yo honro a los que me honran, a los que se apartan para vivir para mí. Porque qué delicioso es el pecado. Dígame si el pecado es feo, la tentación es horrible. Yo creo que si viene una mujer a tentar a los hombres, no es la más fea. Porque hay mujeres que están vestidas, ¿cierto? Hay diablos que están vestidos de mujeres. Y hay diablos que están vestidos de hombres. Entonces la tentación. Pero dice que Saúl tuvo una consecuencia. Y cuando el Señor se aparta, nuestras vidas están entregadas a lo que el diablo quiera hacer, a los planes del diablo. Nosotros, a lo largo de mi vida cristiana, mi amado hermano, desde los 17 años amo y sirvo al Señor. He visto cómo gente sube aquí a adorar al Señor, entregados completamente. Pero también he visto cómo muchos de ellos se les ha apartado la presencia de Dios. Dejaron, enfriaron la presencia del Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo. Él es el que habita dentro de nosotros. Él, siendo santo, lo escogió a usted para habitar. Y le vino de todo a Saúl. De todo le vino. ¿Por qué? Porque ya la presencia, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Porque Saúl empezó a desobedecer al Señor. Vamos a mirar allí por qué se apartó la presencia del Señor. Y vemos que Saúl, como hijo de Dios, cometió varios errores. Y vamos allí con un error que nos muestra. Primero de Samuel 15:9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron ¿a quién? A Gad, a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El Señor antes de continuar, el Señor había ordenado a Saúl destruir, ¿cierto?
a ciertos enemigos y le dio una orden específica, porque en la palabra del Señor, el Señor nos da órdenes específicas, mandamientos específicos. La palabra del Señor no trae confusión, es específico. Cuando el Señor dice adórame con todo tu corazón, es adórale con todo tu corazón. No es tu mitad de corazón en el Señor y tu mitad en las cosas materiales. Cuando el Señor dice que vengamos, que no nos dejemos de congregar, eso no tiene vuelta de hoja. El Señor es claro con lo que nos está diciendo. Porque una persona que se deja de congregar como el Señor demanda, ¿qué pasa? Esa persona se va enfriando. El Espíritu Santo se va a apartar de esa persona. Se va a entristecer. Va a estar en un rinconcito allí. No es importante. Cuando yo dejo de venir a la iglesia, le estoy diciendo, Señor, tú, Señor, eres poco importante para mí. Más importante es mi familia, más importante es el trabajo, más importante son todas las cosas que el Señor. Y el Señor le había dado una orden a Saúl y era claro, le dijo, mira, destrúyelos a ellos, a todos, ¿cierto? A todos. Era sencillo y claro, ¿cierto? Y Saúl, ¿qué hizo? Dice que en el 9 que el pueblo perdonó a Gad, o sea, al rey, el rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas. Dice que Saúl y el pueblo escogieron lo mejor, y eso sí lo guardaron allí. ¿A cuántos cristianos hacen acuerdos con el diablo? Dicen, Señor, yo me entrego a ti, Señor, pero esto sí, el novio que yo tengo en converso, eso sí, no me lo toques. Señor, yo te entrego a ti, yo te amo a ti, pero yo no voy a ir todos los domingos a la iglesia. ¿Qué tal? Para que me digan que soy religiosa, para que me digan aleluya, para que me digan fanática. El Señor le dio una orden y dije, hágalo así. Y Saúl empezó a matar lo que él le convenía, lo más feo, lo más débil, ¿cierto? Lo que poco servía. Empezó a matar a muchas personas, pero al rey lo dejó vivo. ¿Qué hacemos nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué la presencia de Dios se aparta? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos como a sacar de la palabra del Señor lo que no nos gusta. ¿Cuánta gente refuta el diezmo? ¿Cuánta gente refuta la ofrenda? Dice, Señor, yo quiero las promesas, pero eso sí, no me toque mi bolsillo. Eso sí, el bolsillo allá. Señor, yo entiendo la palabra. Hay gente que lee sobre el diezmo y va y le da el diezmo a la abuelita. Dice, yo que le voy a dar el diezmo allá al pastor para que se enriquezca. Y luego es que el diezmo es para el pastor o es para sostener la obra de Dios. ¿Quién entiende eso? Pero una persona me dijo, pastora, yo prefiero voy y le doy mi diezmo a mi abuelita que lo necesita. Yo le digo, eso está muy bien, su merced, usted tiene que ayudarle a su abuelita que lo necesita, pero no le robe el diezmo a Dios. Dele de su dinero, no del dinero del Señor. Y Saúl hizo lo mismo que mucha gente hace. Me gusta esto, Señor, lo que tú me estás demandando, pero no me gusta lo otro. Eso sí no me gusta. Y el Señor te dice, ¿qué cosas tienes que te hace perder la presencia de Dios? ¿Qué argumentos diabólicos tienes? ¿Qué argumentos humanos? Porque hay gente que cuestiona la palabra de Dios. Hay gente que le dice al otro, no vaya mucho a la iglesia porque eso es fanatismo, eso es mejor de lejitos. La palabra del Señor no dice eso.
La palabra del Señor dice también que debemos ir a la iglesia y servir al Señor. La palabra del Señor dice que tenemos talentos y dones. Pero cuando nosotros escogemos qué obedecer y qué no, la presencia de Dios no gobierna nuestra vida. La presencia del Señor no está ahí. Y yo le pregunto, amado hermano, sus pies, ¿a dónde llevan la presencia de Dios? ¿Cuáles son los sitios que usted visita? ¿Qué es lo que usted habla? Ahí está el Espíritu. Cuando yo diga Espíritu, ustedes dicen Santo. Ahí está el Espíritu. Santo, Santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Diga, sin santidad no veré al Señor. No veré al Señor. Y hay gente que le gusta borrar esos versículos. Entonces dice, ay no, pastora, predíqueme de finanzas, predíqueme de sanidad. Todo eso viene. El Señor ya nos hizo bendecidos en toda área. Pero el Señor dice que Él quiere algo más, que quiere una llenura, que quiere que de su interior fluyan ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El Señor no le gusta a la gente amargada, porque el fruto del Espíritu no es amargura. Cristo te ama, sonríe. Yo creo, una evidencia del Espíritu Santo en nosotros es el gozo. Es el gozo. Yo pienso que no hay gente más feliz que las que tiene el Espíritu Santo. Por eso el que tiene el Espíritu Santo se embriaga no de vino, sino de su presencia. De su presencia. Dele un aplauso al Rey. Aleluya, Jesús. De su presencia. Ninguno que tiene al Espíritu Santo necesita el licor. Ninguno que tiene el Espíritu Santo, que está lleno de Él, necesita ir a hacer otras cosas. Ninguno. No tiene necesidad. Yo me acuerdo venir acá, que era un adolescente, y estábamos todos los jóvenes acá en la iglesia. Todos empezaban a ir a discotecas, a minitecas. Tal sería, yo era la líder de jóvenes, que me tocaba preguntarle, en ese tiempo era Alejandro, que era el más experimentado. Yo le decía, ¿qué es una miniteca? ¿Qué es una discoteca? ¿Qué es? Porque jamás tuve la necesidad de ir allá. Jamás tuve la necesidad. Y era precioso. Era precioso. Cuando tú estás lleno de Dios, se te nota. Así como cuando tomas avena, se te nota. Cuando estás lleno de la presencia del Señor, se te nota. Acuérdate del comercial, se te nota por tomar avena. Pero se te nota. Mira, yo era líder de jóvenes y yo me acuerdo que siempre me gustaba, no porque nadie me impusiera, colocarme unas faldas largas, me gustaba vestirme así. Ningún joven se lo colocaba, y yo sí. Pero el Señor no mira la apariencia, ¿no? Sino que me gustaba hacerlo. Y los jóvenes, un día me llevaron a otros jóvenes a mi casa y decían, mire, ella viste diferente, ella es diferente a nosotros, ella es diferente. Y yo decía, no es mi forma de ser, no es el ser humano, es lo que habita dentro de mí. Aleluya, que se te note. Cuando iban a visitarme a mi casa, tenía un tiempo de oración, y ese tiempo los jóvenes tenían que estar afuera porque yo estaba en tiempo de oración. Porque estaba hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que se te note quién está dentro de ti. Que se te note que la presencia santa de Dios está dentro de ti. ¿Tú tienes que ir a trabajar? Claro que sí, porque el que no trabaja, pues... Tú tienes que ir a pagar los servicios, tú tienes que llevar a tus hijos a estudiar, tú tienes que manejar desacuerdos en tu casa, tú tienes que enfrentar muchas cosas.
Eso te hace igual a los de afuera, pero hay algo que te hace diferente. Tu mirada debe ser diferente, tu forma de hablar debe ser diferente. La vez pasada, bueno, ya me ha pasado varias veces, hablando con algunas personas por teléfono y gente que ni siquiera es cristiana a veces, y hablamos y hablamos y hablamos, y yo no sé, un defecto mío es que a toda hora estoy predicando, entonces estoy hablando por teléfono y estoy predicando y estoy sacando la Biblia y o yo no sé si será defecto, bueno, pero ¿sabe qué he notado? Que cuando colgamos, la persona dice, pastora, me voy a ir a orar, yo voy a ir a orar, voy a ir a hablar con Papá Dios, voy a ir a hablar con Él. Porque aquí ¿cuántos tienen la presencia de Dios? Eso te hace diferente. Tenemos luchas, problemas, dificultades, pero que la presencia de Dios no se aparte de ti. Búsquela por toda parte, la presencia de Dios, y diga, Dios mío, ¿qué pasa? Hoy no te siento. Hoy no me has hablado, Espíritu de Dios, necesito ir de rodillas, necesito ir a la iglesia, necesito, Dios, algo está pasando, necesito llegar a tener un encuentro contigo, Espíritu de Dios. Que lo busques como cuando se te busca lo más valioso, cuando se te pierde el documento importante, que busque la presencia de Dios. Porque Él es más real que la persona que está junto a nosotros. Él es más real, la presencia de Dios. Y yo cuando leí que el Espíritu Santo se había apartado de Saúl, me dio horrible, y yo le contaba ayer a algunos servidores que estábamos orando, y yo decía, tuve unos tiempos con Dios en la mañana, ayer, pero era de llanto. Y yo decía, Dios mío, no, yo no quiero que un día tu presencia se aparte. Yo no quiero que esté ahí apagado. Pero ¿cuántas veces hemos dejado al Espíritu Santo y no hemos orado? ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, es más importante salir corriendo que buscar un tiempo para leer la palabra de Dios? Y no busquemos, mire usted, cualquier persona le puede cortar la amistad, pero que el Espíritu Santo se aparte. Dios, esto sí es algo que yo creo que ningún ser humano realmente que ame a Dios lo puede soportar. Primera de Samuel 13, del 9 al 11, que nos dice, primero de Samuel 13, del 9 al 11. Aquí hay algo que Saúl también cometió un error. Mira, cuando nosotros hacemos más de lo que el Señor nos está hablando, también estamos contristando al Espíritu Santo. Y dice que Saúl, dice el versículo 9, dice, entonces dijo ¿quién? Lean su Biblia, hermanos. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Quién lo ofreció? Saúl. Y cuando él acababa de ofrecer, o sea, Saúl, el sacrificio, el holocausto, he aquí que Samuel, el sacerdote Samuel, que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Dígale a su hermano, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Quién le dijo? El sacerdote. ¿A quién? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Era la función de Saúl ofrecer holocausto o de los sacerdotes. Y Saúl, un hombre que empezó a apresurarse, a no escuchar el tiempo de Dios,
porque todo tiene su tiempo. Y todo lo que el Señor hace tiene un orden. Y dice que este hombre se apresuró y tomó el lugar del sacerdote y empezó a levantar allí un sacrificio. Y el Señor, como el sacrificio era para el Señor estaba feliz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién dijo amén? No. El Señor, ¿qué le dijo Samuel? Le dijo, oye, ¿qué has hecho, por Dios? Tú no puedes hacer eso. Tú no debías hacer eso. El Señor no te ordenó hacer eso. Pero sí, Saúl hizo lo que no debía, lo que el Señor no le mandó, pero sí dejó de hacer lo que el Señor le ordenó. Eso no lo tenía que hacer él. Muchas veces queremos apresurar el tiempo de Dios. ¿Cuántos jóvenes nos han dicho? Mire, ¿cuántos jóvenes hemos perdido en la iglesia? Hombres, jóvenes apasionados. ¿Por qué? Porque no esperaron el tiempo de Dios. Porque se fijaron quien no debía, en quien no debía. Y nosotros casi con lágrimas, mira, no te cases, no es el tiempo de Dios, no es la persona indicada. Y después de un tiempo de casados, vienen y nos dicen, pastores, es que lo que pasa es que mi esposa no está a gusto en la iglesia, ella quiere irse a otra iglesia. Y él estaba acá desde siempre. Ellos, porque son varios. Desde acá. ¿Dónde están? Ni en la iglesia, ni en la otra iglesia, ni en ningún lado, sino ambos en el mundo. Porque no esperaron el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Porque a qué el Señor le mandó a hacer a usted en su casa. ¿Qué le mandó a hacer? Ser obedientes. ¿Cuál es el deber de los padres según la palabra? ¿Cuál es el deber de los jóvenes? Sí, pero obedientes ¿a qué? Sí, la palabra tenemos que ser obedientes. Pero el Señor dice que oremos por nuestros hijos, que dediquemos nuestros hijos a Dios. Esta mañana leíamos que nosotros debemos ser ejemplo en todo. Que Wilmer decía algo importante, somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes. El Señor lo mandó a usted no a mirar tanto su celular, sino a orar. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo le dedica usted a su celular? ¿Y cuánto tiempo le dedica a buscar de Dios? Y después estamos llorando por la situación que estamos pasando. Pregúntele a su hermano y mírele a los ojos, ¿cuánto tiempo le dedicas tú al celular? Bueno, esa risa que tienen, lo están diciendo todo, ¿no? El Señor nos dice, velad y orad para que no entres en tentación. Pero velamos pues con el celular. Velamos. Usted va a orar, le da sueño, le pica, le timbra el celular, la estufa se le incendió, le pasó de todo, pero pastora, tengo sueño para orar, vengo de trabajar, estoy cansado, pero se acuesta con el celular. ¿Y cuánto tiempo le dedica al celular? Y el Espíritu Santo, ¿cómo está dentro de ti? Contristado. Porque como el mismo Señor le dijo a sus discípulos, ustedes no pudieron ni siquiera velar una hora. Y el Señor te dice, ni siquiera puedes velar una hora. Ni siquiera puedes buscarme una hora. Y el Espíritu Santo está ahí. Pero para que, ¿cuántos quieren ver milagros en su familia? Aleluya, y los va a ver. ¿Cuántos quieren milagros en sus vidas? Los hemos visto.
Día a día aquí vienen a testificar, porque para Dios nada es imposible. Pero si Dios hace milagros así, ¿cómo será si tú estás lleno del Espíritu Santo? Lleno del Espíritu Santo, rebosando como en Pentecostés, encendido, aleluya, encendido el Espíritu Santo en medio de tu oración, en medio de la palabra del Señor. Es importante tener esta palabra, mis amados hermanos. Es importante hojearla. Es importante subrayarla. Es importante memorizarla. Dígale un versículo al hermano que está al lado. Ahorita, bueno, ¿cuál vi en Face? ¿Cuál vi en TikTok? No, ¿cuál vio aquí en la palabra del Señor? Y Saúl perdió la presencia. Saúl no solamente, porque Saúl lloró porque le quitaron su reinado, pero eso no era importante. Más importante fue que quedó desprotegido de la presencia de Dios. Que no llores porque te quiten un puesto en tu trabajo, en una posición, de pronto en la iglesia, pero llora porque pierdes la presencia del Espíritu Santo. Eso sí te haga llorar. Eso sí te haga llorar. Yo he visto mucha gente llorar porque los dejó fulano, sultano, pero pierden la presencia de Dios y les da igual. Como que, ¿cuántas personas pierden la presencia de Dios y lloran? Porque uno debe llorar. Porque mi experiencia cuando el Espíritu Santo estaba contristado, cuando les dije, era de rodillas y de lágrimas. Y decirle, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Señor, te amo, te necesito. Yo, mejor dicho, si esto sigue así, Señor, yo no puedo vivir. ¿Cuánta gente, mi amado hermano, pierde la presencia de Dios? ¿Cuántas veces, mis amados, usted ha llorado porque no siente la presencia de Dios? Pero si usted no se le da nada, créame que usted necesita hacer la oración de fe. Porque dice el Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si tú no sientes el dolor por no sentir la presencia de Dios, el dolor por no venir a la iglesia, el dolor por no orar, créame que dudo de su salvación. Porque lo primero, aleluya, que viene a morar en nuestro interior es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Allí vemos en Cantares una mujer que perdió la presencia del Espíritu de Dios, perdió la presencia de Dios. Y esa mujer representa la iglesia. Y dice Cantares capítulo 5. Pero lo importante es que siempre hay una excusa para no venir a la iglesia. Dile a tu hermano, ¿cuál es tu excusa para no venir? Bueno, algunos prefieren no abrir la boca. Siempre hay una excusa para el Señor. Pero el Señor dice, no hay excusas. Hagan todos así. Diga, 0 excusas para el Señor. 0 excusas. 0. No hay excusa alguna. El versículo 2. Sí, 5:2. Dice, yo dormía, ¿todo lo tienen, mis amados? Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. ¿Cuál es tu amado, mi amado hermano? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, ¿cuántas veces te llama a orar? El Espíritu Santo, ¿cuántas veces te dice, ve a la iglesia? El Espíritu Santo te llama a servirle. Porque es una persona. Aleluya. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama.
Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, o sea, pretexto, ¿cierto? ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Dice, lo busqué y no lo hallé. Y el Señor dice, búscame mientras pueda ser hallado. No siempre el Señor va a ser hallado por ti, porque tú lo estás despreciando como Saúl, una y otra, una y otra. Y acá hay excusas, estoy acostada, estoy sin ropa, estoy, mejor dicho, ¿cómo hago para ir a mi amado? Pero dice que el amado nos busca. Y esta mujer en un momento despertó y se fue corriendo a buscarlo, pero dice que ya no lo halló. Mi amado hermano, es tiempo de buscar al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Quién es el más importante en tu vida? No digas nada. ¿Serán tus hijos? Siempre hay una excusa. ¿Será tu cansancio? ¿Será que le duele? Hay gente que me dice, pastora, yo no voy a la iglesia porque es que tengo que hacer tal cosa. Ay, no, tengo que ir, mejor dicho. Yo me estremezco de escuchar eso, porque dice el versículo 6, dice, tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Lo llamé y no me respondió. Y el Señor dice, no te engañes, el Señor no es ningún payaso. A veces hay gente que dice, respeta al otro, merece respeto, merece. ¿Y tú sí respetas a Dios? ¿Tú sí honras a Dios? ¿Tú sí le das el lugar al Señor que se merece en tu vida? ¿Tú que peleas? Que respeten los animales, que respeten a la otra persona, eso está bien, pero tú sí respetas al Señor, respetas, le das la honra al Señor, o al Señor para ti. De última, que no nos pase lo que dice Cantares, que podemos volverlo a leer, dice, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. ¿Cuántas veces el Señor te está dando oportunidades y tú las estás despreciando? Vendrá un día en que lo vas a buscar y no lo vas a hallar, en que lo vas a llamar y no te va a responder. Por último, vamos a mirar un pequeño ejemplo, si alcanzo, en Jueces 13:16. Resulta que Sansón era un hombre desde su nacimiento, antes, dedicado al Señor. El Señor lo bendijo. La presencia de Dios iba con Sansón. Lo bendijo con un don, se puede decir. Y era su fuerza, una fuerza extraordinaria. Pero Sansón empezó a cometer errores. Inclusive él no podía ser contaminado con sangre de cadáveres. Allí lo hizo. Yo no quiero leer todo el capítulo, usted lo pueden leer en su casa, la historia de Sansón. Se enamoró también de una filistea que tampoco podía. ¿Y qué pasó? Y el diablo estaba feliz con Sansón. Él estaba apartado para Dios, pero empezó a hacer cosas que a Dios no le agradaba. ¿Por qué? Tal vez lo veía haciendo a la gente de su generación. Porque dicen, como un joven me decía, pastora, pero es que todas las de la iglesia son feas.
Y le pregunto a unas niñas, oye, pero no te unas en yugo desigual. Pero pastora, todos son feos. Tal vez Sansón miró eso. Las mujeres de mi pueblo, feas. Y esas filisteas, mejor dicho, 90, 60, 90. Y el diablo estaba feliz con Sansón. El diablo estaba feliz y Sansón, una persona que reinaba el espíritu de egoísmo. Era un hombre dirigido por el egoísmo. Todo lo que hacía era egoísta. No le importaba, le interesaba poco el llamado que Dios había puesto sobre él. Le importaba poco hacer sufrir a esos papás que lo habían apartado para Dios. ¿Por qué? Porque las de afuera estaban más buenas, según Sansón. Pero el diablo, que estaba tan feliz con él, le sacó los ojos. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? No era tanto en el cabello, estaba en la presencia que habitaba en él. Dios le había dado esa fuerza. Mientras Dios estuvo con él, tenía esa fuerza, ese don desarrollado que Dios había puesto. Pero Sansón le importaba poco el llamado y empezó a colocar sus ojos afuera. Y el Señor dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y es que el mundo está bien bueno. Un día a mí me gustaba, antes de convertirme, antes de tener el encuentro con el Señor, la música vallenata. Entonces, y bueno, era lo que más escuchábamos en la casa y todo eso. Y un día me subí en un bus y había música vallenata, ¿cierto? Y empecé yo con el pie y yo, ¿qué estoy haciendo? Porque las cosas del mundo son atractivas. Dígale, el mundo es atractivo. Porque el enemigo no le va a usted a llevar a sacarle los ojos por algo que no le gusta. Pero cada uno de nosotros luchamos con diferentes debilidades. Sansón tenía su debilidad, el egoísmo. No sé cuál es tu debilidad. No sé el mundo qué te está trayendo allá del mundo como un imán. Pero a Sansón, el mundo y el diablo le sacó los ojos. Le sacó los ojos para que no tuviera más visión. Porque el Señor nos da, a los que amamos a Dios, nos da visión. Y Él dice: y tengo propósitos para ti. Y el Señor dice: coloca tu mirada arriba. Entonces el diablo le sacó los ojos a Sansón, consecuencia de su pecado. Porque el diablo, como dice nuestro pastor, es un peor verdugo. Y todo tiene consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Y la presencia de Dios se apartó de Sansón. Se apartó. Cuando estaba la presencia de Dios, Sansón era el más fuerte, era radiante. Se apartó la presencia de Dios y nadie daba nada por él. Nadie daba absolutamente nada por Sansón. Gloria a Dios. Señor es santo. Y viene por una iglesia santa. Viene por una iglesia sin mancha. Que tú no te quedes de la presencia de Dios. A veces aquí estamos en un río, en un mover del espíritu. Porque a veces hay manifestaciones más fuertes, ¿cierto? Y yo veo gente así. Y yo digo, wow, ¿cómo puede uno estar así en un hielo cuando hay un fuego? Porque la presencia del Señor ya no está ahí. Porque ahí sí, como César predicaba al pastor, que mucha gente se burla porque danzamos al Señor. Mucha gente se burla porque acá hay gente que le da vergüenza levantar las manos cuando adora.
Dice, no, qué vergüenza, no. Jesús se avergonzó de ir a la cruz desnudo por ti. ¿A quién levantamos manos? Los musulmanes, ellos oran al mismo diablo, ¿cierto? Y donde quiera que estén, ellos colocan allí su manto delante de todo el público y esa es la hora de orar. Nosotros que adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, no hacemos esto. No doblamos la rodilla porque se nos ensucia el pantalón. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo, dígale, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Gloria a Dios, dale un aplauso fuerte al Señor.